Bueno, pues es un domingo más que Dios nos permite estar aquí en su casa para alabar y exaltar su nombre, que es sobre todo un nombre. Este es el lugar donde también nos da el alimento para que nosotros vayamos creciendo como su iglesia y que creamos lo que Él nos está hablando y enseñando, porque hoy en día hay un gran problema en la iglesia, se llama un megaproblema. Y eso viene a causa de no creer lo que nuestro Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? El ser humano no puede vivir sin creer. El ser humano cree en algo. No podemos vivir sin creer en nadie. Nosotros creemos en alguien o en algo, como seres humanos. Pero aparte Dios nos enseña que a Él debemos de creer. ¿Sí? Entonces a veces los que no están en Jesucristo pues creen en alguien, una imagen, un ídolo, ¿sí? El Buda y tantas otras cosas. Entonces la palabra hoy en día nos va a confrontar y va a confrontar a todos aquellos que han estado esclavizados por la enfermedad. ¿Sí? De Jesús no es la enfermedad. El pecado es el que te enferma. Y por eso la palabra nos va a confrontar hoy en este día, para que te examines y me examine cómo estamos. Si estamos haciendo lo que a nuestro Dios le agrada o estamos haciendo lo que nosotros queremos. Esta prédica la titulé Jesús el sanador. ¿Sí? Y vamos a comenzar en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 10. Hoy en día la iglesia está extraviada, está confundida, porque aún muchos de los que están hablando y predicando no creen lo que está escrito. ¿Sí? Y esa es una gran tragedia. ¿Qué le están anunciando a la iglesia de Jesucristo? ¿Que confíen en el hombre? ¿Que confíen en el doctor? Tenemos que depositar nuestro todo en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos va a dar la pauta donde tenemos que acudir. Y en el momento que tengamos que acudir. No que sea nuestra necesidad. Y en nuestra necesidad estemos todos estresados, todos angustiados. Y estemos prestando oído a todo lo que nos dicen. Y no le prestas oído a la palabra de nuestro Señor. Cuando dice su palabra que todo el que cree, todo le es posible. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de nuestro Señor. Jesús sana en sábado a una mujer encorvada. Habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Una sinagoga pues es un templo, para que lo entiendan. Pero dice que no hablaba, enseñaba. Y ese es el propósito de nuestro Dios, enseñarnos, prepararnos y capacitarnos. Hay muchos que están en la iglesia, pero no saben ni a qué vienen. Tenemos que venir con la perspectiva de qué vamos a recibir de nuestro Dios, qué es lo que nos va a hablar y nos va a enseñar, para así nosotros practicar e ir creciendo, para ir venciendo toda tentación, para ir venciendo todo designio de Satanás. Si tú no aprendes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a dar? ¿O cómo vas a pelear? Te van a vencer. Por eso el Padre nos enseña, ¿sí? Porque si no, tú no eres una persona distraída y enseña, eres una persona inútil. Y una persona inútil no sirve para nada. Él nos enseña, ¿sí? Dice el 11, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. En una enfermedad, ¿a causa de quién? De un demonio. No tenía una semana, no tenía un mes, no, tenía 18 años.
Esta mujer estaba encorvada o jorobada, para que usted me entienda. Esta no podía estar derecha. ¿Sí? Ella caminaba toda encorvada, con una joroba atrás en la espalda. Pero la enfermedad no es de Dios. La enfermedad es del mismo infierno y del mismo diablo. Porque la palabra nos enseña. No porque yo les quiera decir otra cosa, no. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. El pecado te deforma, el pecado te enferma, el pecado te mata. ¿A qué vino Satanás? A matar, a robar y a destruir. En una enfermedad te está destruyendo. Sin que te des cuenta te está destruyendo. Te va debilitando. Por eso es importante prestar oído. ¿Qué es lo que nos va a enseñar nuestro Señor? Y esta mujer llevaba 18 años encorvada. Estaba enferma, dice, pero que era un demonio que la estaba atormentando. No era una enfermedad natural. No era una gripa, no era una tos. No era una calentura, porque a veces eso necesita para sacar todas las toxinas que nuestro cuerpo ya no necesita. Te hablo de una enfermedad que te va a llevar a la muerte. Dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, queda libre de tu enfermedad. Queda libre de tu enfermedad. Entonces, al declarar que quedara libre de su enfermedad, ¿qué hizo el demonio? Salir. ¿Sí? Por eso la otra semana fue cuando titulamos que Satanás siervo de Jesús. Porque todo lo que dice Jesucristo, el diablo le obedece. Solamente el ser humano es el que siempre se ha puesto y se ha opuesto a obedecer los mandamientos y estatutos que nuestro Señor ya estableció. Ya está escrito. Por eso Satanás no puede con la iglesia cuando ya está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. ¿Sí? El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Y así vamos a vencer, vamos a pelear. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Escrito está. Ya está aquí escrito. El problema es si no crees, pues eres tú. Pero si tú lo crees, como le dijo a Marta, verá la gloria de Dios. ¿Sí? Al que cree, todo le es posible. Dice el 13. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Eso es lo primero que debe de hacer uno. Cuando Dios te saca del reino de las tinieblas y te traslada al reino de su Hijo amado, que es la luz, lo primero que tenemos que hacer es alabar, exaltar, glorificar y seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso demuestra quiénes son los que tienen un corazón agradecido. Porque esta mujer estaba 18 años atormentada. ¿Sí? Y lo mínimo que tenía que hacer es alabar a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios, sabiendo que por Él vivimos, nos movemos y existimos. Satanás no te vino a dar la vida, Satanás vino a matar. ¿Y por qué le obedeces? Hay una causa. Porque eres esclavo del pecado. Dice el versículo 14, indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. ¿Sí? Una orden de un hombre. ¿Sí? Un estatuto de un hombre, no mandamiento de Dios. Y así es Satanás. No vayas, porque Dios está en todas partes. Él estableció los lugares donde congregarnos.
para recibir el alimento que necesitamos. Hay que tomarlo para empezarlo a digerir, para empezar a crecer a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Aquí cualquier día tú puedes saciarte de nuestro Dios, lunes, martes, toda la semana. Por eso el salmista decía, este es el día que hizo Jehová, en el cual me gozaré y me alegraré en él todos los días, todas las horas, todos los momentos, todos los minutos. Puedes gozarte y alegrarte en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 15 dice, Jesús le respondió esta palabra. Hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Si va a ser el día de reposo, pues es totalmente para todo. Entonces, ¿por qué ellos sí iban a llevar a los animales a darles agua o a darles el alimento? ¿No es trabajo? Si era el día de reposo, era el día de descanso. Y por eso le está diciendo hipócritas. ¿Sí? Hay unos que quieren impedir llegar a los pies de Jesús y ni son ellos los que llegan ni dejan que entren otros que tienen hambre y sed de justicia a través del mal testimonio y de su mal comportamiento. Pero son puras gentes hipócritas, no son hijos de Dios. Porque un hijo es un hijo. Y si fueran hijos le dijera, este hijo, ¿sí? Está diciendo una persona hipócrita, una persona que no hace ni obedece los mandamientos y estatutos y decretos de nuestro Señor. Dice el 16, sin embargo a esta mujer que es hija, fíjense, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? ¿Era qué? Esclava de Satanás. No importa el día, no importa la hora. Cuando llega Jesús, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando tú se lo permitas. Cuando tú lo reconozcas y conozcas que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el doctor de doctores. Si tú lo crees, vas a ver la gloria de Dios. Porque Jesús venció a Satanás cuando le dijo, escrito está. Y es lo mismo que tenemos que decir nosotros. Escrito está, el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Las mismas palabras. ¿Sí? No que en unas cosas sí, en otras no. Totalmente toda la palabra, toda la escritura. ¿Sí? Y de esa manera vamos a, no solamente a ir a otro nivel de crecimiento espiritual, sino que vamos a, ahora sí que de una manera, si nosotros nos esforzamos para agradar a Dios en todo, también Él nos va a responder. Porque si dice su palabra, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, ¿qué nos dará nuestro Padre? Lo que tú menos esperes, eso es lo que ya el día tiene preparado para tu vida. Entonces, si nosotros nos esforzamos por agradarle, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Por eso dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca su reino y su justicia y lo demás será dado por añadiduras. Su reino está arriba, no está aquí en la tierra. ¿Sí? Si estamos trabajados y cansados, su reino está arriba. No en el hombre, no en el presidente, no, con nuestro Dios. Y Él nos va a confrontar con su palabra. ¿Sí? ¿En quién has creído? ¿En Jesucristo? Y la pregunta es, ¿por qué estás enfermo? O sea, las enfermedades que vengan al ser humano deben de ser transitorias, pasajeras. En eso yo estoy de acuerdo. Pero ya que una enfermedad se establezca en tu persona, eso ya no es normal ni natural.
Hay una causa por la cual se estableció. Como lo dice en Proverbios 26, la maldición no llega sin causa. Hay una causa por la cual la maldición o la enfermedad llega a la vida de la persona. Hay una causa y tú tienes que saberla. Porque tú sabes qué es lo que haces, cómo lo haces y para quién lo haces. ¿Sí? Por eso tenemos que darnos a la tarea nosotros, que nuestro Dios es el que liberta. Por eso es lo que dice en el Evangelio de San Juan, ¿no? Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Cuando somos libres, vamos a ser libres de todo. Libres de las cadenas, libres de enfermedad, libres de la miseria, libres de todo. Es total. No puede ser nada más en una cosa específica y en otra te quedas igual. No. Es total. Cuando Él lo hace completo. Por eso cuando viene su Santo Espíritu es total y es completo. No como muchos dicen, no, por la llenura del Espíritu Santo. Si lo tienes completo, no lo tienes a medias. Y si no lo tienes, no lo tienes. Así de sencillo. ¿Está en ti o no está en ti? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Por eso es importante que nosotros aprendamos a depender totalmente de la palabra de nuestro Señor. Eso es fundamental para la vida del ser humano. Queremos ver cosas que nunca hemos experimentado solamente de esa manera, porque tenemos un Dios sobrenatural. ¿Sí? Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a comenzar del versículo 1. Y otra vez comienza el encabezado, dice, Jesús sana a un inválido. ¿Cuántos hoy en día en la iglesia están inválidos? ¿Cuántos hoy en día en la iglesia están enfermos? Examine su vida. Yo no puedo decir ni decidir por usted. Simple y sencillamente yo le hablo la palabra y usted examine lo que Dios nos está hablando y enseñando a través de su palabra. Y dice así el versículo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. 5 pórticos o 5 puertas. Dice el 3. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. O sea, ahí estaba lo peor. ¿Sí? Ciegos, cojos, paralíticos, inválidos, que no se podían ni mover. Y en este lugar era cuando las aguas de ese lugar se movían de tiempo en tiempo y la persona que entraba era la que quedaba sana. ¿Sí? Pero vamos a verla a través de la palabra. Dice el 5. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Fíjense. La mujer encorvada, 18. Este hombre llevaba 38 años inválido. Fíjense nada más lo que estaba esperando, un milagro de Dios. Y ese milagro iba a acontecer si él les ganaba, cuando se movía el agua, les ganaba entrar al agua para que fuese sanado. Pero Jesús sabe y conoce el corazón del ser humano. ¿Por qué no se fijó en los demás? Porque algo vio en ese hombre en su corazón. Que él tenía hambre y sed de justicia. Y eso es lo que ve nuestro Dios. Lo que hay en nuestro corazón. Y a veces nosotros queremos hablar y hablar cuando Él ya sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso tenemos que sacar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí?
Y lo que tenemos que sacar es alabarlo, exaltarlo, glorificarlo, entronizarlo. No importando la prueba que estamos pasando, la aflicción que estamos caminando, confiando en que Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en el nombre de Jesús. Vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, pero dentro de todo Dios nos va a dar la salida y nos va a dar la victoria, porque tenemos un Dios que nunca perdió una batalla. Y nosotros tenemos que ser como su Hijo Jesucristo, imitadores como Jesús. Quiere decir que nosotros también debemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No que Satanás nos esté matando, robando y destruyendo. No, mi hermano, ese no es el plan y el propósito de Dios para la iglesia y para su iglesia. El propósito es que nosotros conozcamos, y es el gran problema, que nosotros conozcamos quién es y cómo es nuestro enemigo. No lo conocemos. Imagínate cuando te dices, ¿sabes qué? Te voy a traer una persona para que él me va a defender. Si tú no la ves, ¿cómo puedes decir sí, tráelo? Si no la conoces, ¿cómo puedes decir sí, yo la voy a ganar? O sea, no es así, mi amado. Para conocer a nuestro enemigo tenemos que conocer la palabra. Cómo se mueve, es sagaz, es astuto. No es inteligente nuestro enemigo, Por eso nosotros tenemos que darnos a la tarea de saber cómo es nuestro enemigo, cómo se mueve, ¿sí? Para desenmascararlo y para poderlo vencer en el nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y es lo mismo que te está diciendo a ti, ¿quieres ser sano? Tenemos un Dios de amor, mi amado. Si tú no lo entiendes, ese eres tú el problema. ¿Tú crees que Jesús vino a sufrir para que nosotros suframos? Yo no lo creo. Sinceramente, yo no lo creo. Vamos a tener tribulaciones, sí. Vamos a tener aflicciones, sí. Vamos a tener obstáculos, sí. Pero vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque eso es lo que nos enseña su palabra. No lo que yo crea. Ahora, nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de vivos. Y Él vino aquí a darnos vida y vida en abundancia. Una generación es la vida de un ser humano. De 70 a 80 años los más robustos. Eso nos enseña la palabra. Quiere decir que si tú estás entre 40, todavía no es el tiempo, mi amado. Que puede haber excepciones, sí, también es la soberanía de Dios. ¿Sí? Pero Dios nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos fuera del tiempo o antes del tiempo, no es porque Jesús nos llevó, es porque nosotros anduvimos en el pecado. El pecado nos enfermó, el pecado nos deformó y el pecado nos mató. Y por eso hoy en día hay multitudes que estuvieron en la iglesia y están bajo tierra. Hablo de la iglesia, no del mundo. ¿Cuántas multitudes de millones han estado en una iglesia y ya no están hoy en día aquí en este mundo? Fíjate lo que hace un padre para con un hijo. ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres ser sano? Dice, ¿quieres quedar sano? ¿Qué le dirías tú? Si yo estuviera enfermo, yo le dijera, yo sí, Señor. Sáname en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. O sea, fíjense cómo nos enseña nuestro Dios para aprender a depender al 100% de Él. Dice el versículo 7, Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. O sea, Él está dando otra respuesta. ¿Por qué? Porque Él ya sabía, porque ya tenía 38 años ahí en ese lugar.
Y él sabía que cuando se agitaba el agua y alguien llegaba y entraba, quedaba sano. Pero no conocía al autor de la vida. Por eso le dice, Señor, ¿sí? Señor de señores, Rey de reyes y Pastor de pastores. ¿Sí? Y a veces no lo conocemos y por eso siempre andamos a tientas. Porque si lo hubiera conocido, sí, Señor, yo quiero quedar sano. ¿O qué responderías tú? Yo ya no iba a responder lo que él respondió. Yo le dije, sí, Señor, yo quiero ser sano. ¿Sí? Sé que tú tienes el poder, sé que tú tienes la autoridad. Pero fíjense lo que le contestó el que estaba inválido 38 años. ¿Sí? Señor, respondió, le dijo a Jesús, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se quite el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Yo no me esperaba decirle esas cosas. Yo le dije, sí, Señor, yo quiero ser sano. Pues todos queremos estar viviendo, todos queremos estar tranquilos, en paz, no sufriendo. Y esto es lo que le toca, lo que le dice nuestro Señor en el versículo 8, dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Una palabra es más que suficiente para que el enfermo sea sanado en el nombre que es sobre todo nombre. Una palabra de nuestro Señor es más que suficiente. Una tenía 18 años y este otro hombre tenía 38 años. Y con una palabra de nuestro Señor bastó para que fuesen sanados. ¿Tú crees que no lo puede hacer en tu vida? El problema es que no hay fe. Y si no hay fe, es porque hay incredulidad. Y la incredulidad es igual que el pecado. No crees. Aunque te está hablando y te está enseñando a través de la palabra. ¿Sí? La palabra es la que nos va a llevar al destino y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros creemos lo que Él nos está hablando y enseñando. Y ese es el gran problema hoy en día en la iglesia, que están metidos, están sentados, pero no creen. Porque no se alimentan de la palabra. Mejor prestan oído a lo que están hablando en la colonia, en la calle. O lo que ven nuestros ojos. Nosotros debemos de vivir una vida en el Espíritu, no por vista, porque nuestros ojos nos van a engañar. ¿Sí? No por oír lo que está pasando y aconteciendo en nuestra colonia, en nuestra ciudad, lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y así vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué te vas a conformar a estar enfermo? Dios nos demanda que nos esforcemos y seamos valientes, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. El problema es que no lo conocen. No conoces a tu enemigo y no conoces al Dios que dices tú servirle. Dices tú servirle. Porque tenemos que conocer tanto a nuestro enemigo como al Dios que le servimos y le amamos y lo exaltamos. A los dos debemos de conocerlos al 100%. Uno para obedecerlo y otro para vencerlo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a vencerlo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Por eso Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Toda fortaleza que se quiera levantar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Se va en el nombre de Jesús. Todo yugo se pudre, cadena se rompe, fortaleza cae. Hay poder en la palabra. ¿Sí? La unción pudre yugos, y eso es lo que debemos de creer nosotros. Si no, ¿qué vas a creer o a qué vienes? A estar perdiendo el tiempo. Levántate de tu cama y ven a la iglesia porque Dios tiene una palabra para tu vida.
Ay, no, que no puedo, me duele la espalda y que así te tiene paralizado el diablo. Y tanta excusa pone la gente para no venir a recibir una palabra de nuestro Señor. Esto es para los hambrientos y sedientos, porque el hambriento y sediento será saciado. Y hoy te está enseñando nuestro Señor que para el que cree, nada, nada, nada es imposible. Nada, nosotros creemos en Él, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Simple y sencillamente por eso. Hay personas que han predicado y que han dicho lo de Isaías 53. Dice que por su llaga nosotros fuimos curados, que Él tomó nuestras enfermedades. Dice su palabra, no lo digo yo. Y hay muchos que están predicando y dicen que no aplica. Allá para Él. Y por eso tiene a su mamá 1 año de enferma. Y es un pastor. No lo voy a decir su nombre. ¿Sí? 1 año que lleva a su mamá enferma. Y no está muy grande, tiene como 62, 65 años. ¿Sí? Pero eso es lo que cree, eso es lo que tiene. O sea, no se trata de tanta palabrería, se trata de creer lo que Él nos está hablando y enseñando. Porque lo que Él nos está hablando y enseñando, nosotros tenemos que practicarlo. De ahí nos pasamos a San Juan, capítulo 10. Por eso es importante meternos a la palabra. No le creas al hombre, créale a Dios. Créele a Dios. Dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el hombre que se apoya en sus fuerzas y aparte su corazón del Señor. Ya habla de una maldición. Si tú no confías en Dios, ya eres una persona maldita. Por eso a nosotros nos sacó de la maldición, porque éramos esclavos de Satanás. Él nos sacó de la maldición para hacer de bendición. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 9. Esto dice Jesucristo, dice Jesús el buen pastor. No el que está hablando aquí, no. Está hablando del pastor de pastores. ¿Sí? Dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. No dice que es aquel hombre que está aquí, no, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él tenemos que exaltar o glorificarlo y decirle, hay que poner los ojos como iglesia en los ojos y autor consumador de la fe, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. O sea, el alimento, nos vamos a mover libres porque somos libres. Y el alimento es su palabra, porque su palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El alimento para nuestra alma, eso es fundamental para que nosotros estemos sanos. El alimento para nuestra alma es para que nuestro cuerpo esté sano, esté fuerte y esté robusto. Por eso el apóstol Juan le decía al amado Cayo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No dice que esté enfermo, no, salud. ¿Sí? Salud espiritual. Cuando tenemos esa salud espiritual, estamos saciados y todo viene por añadidura. ¿Sí? No tenemos que estarnos ahí afanando, estar buscando, no. Solos van a llegar.
porque su bendición nos va a alcanzar donde quiera que estemos. Pero fíjese lo que dice el 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. ¿Sí? Ladrón. No es pastor, no es doctor, no, es ladrón. Y como ladrón tiene una función que desarrollar y que cumplir. Dice aquí, el ladrón no viene más que a robar. Te roba tus bienes, te roba lo económico. ¿Cómo? Cuando estás enfermo, ¿qué tienes que hacer? Ir a visitar al doctor, ir a pagar la consulta, ir a pagar medicamentos y tu causa sigue igual o peor. ¿Sí? Por un lado, la otra te está robando parte de tu vida, te está destruyendo, te está debilitando. Vino a matar, a destruir. Cuando está la persona enferma, ¿no se está debilitando? ¿No se está deteriorando? ¿No te suena como a destruir la palabra? O sea, cuando una persona está enferma, está sana, pero entró la enfermedad y empieza a debilitarse. Empieza a debilitarse. ¿Quién es el que lo está debilitando? El que está destruyendo ese cuerpo. La finalidad es matarte. Ese es el propósito de Satanás. No le importa si es una bebé de un mes, de un día de nacida, no le importa a él. Si es un cojo, si es un paralítico, un ciego, es un alma que él se lleva. Por eso Jesucristo también dice que él no vino a hacer acepción de personas. Él te ama a ti, él me ama a mí, él nos ama a todos. Independientemente de lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho. Si yo soy güero, tú eres prieto, tú eres cojo. Él nos ama a todos por igual. Ese es al Dios que le servimos. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Termina concluyendo ese versículo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es nuestro ciclo? ¿A quién está? 70, 80 años. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Que va a haber acepciones, va a haber acepciones. Porque Dios no tiene reglas tampoco. Está sujeto a reglas. Pero sí nos está enseñando cuál es el orden que Él estableció en su palabra. Por eso nosotros tenemos que aprender a guerrear y a decirle a Satanás, escrito está, Satanás, que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Y tú eres el que te debes de levantar. Escrito está, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Y tú te tienes que tomar ese compromiso, porque tú vas a pelear las batallas en tu vida, en tu familia. Y cada uno de nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros hacemos lo que Él nos está enseñando. ¿Sí? Él nos vino a dar vida en abundancia. ¿A cuántas personas la muerte se ha llevado? Yo hablo de las personas que han estado aquí en la iglesia, no hablo de las que están en el mundo. ¿Cuántas? Millones de millones. Por eso tenemos que saber nosotros pelear. No te conformes. Por eso el apóstol Pablo le decía a los romanos, no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que tú pienses, a lo que tú tienes, no te conformes a lo que tú ves, no. Porque tenemos un Dios de los imposibles. Y si tú crees, Él va a hacer la obra en tu vida. Si la hizo en Lázaro, la puede hacer en tu vida. Porque Dios no hace excepción de personas. Uno es el que se limita, Satanás lo paraliza a la gente. Pues si este es mi destino, si este es mi final, pues ya.
y se desanima, entra el desánimo, entra la incredulidad, la tristeza y viene la muerte. Hay que gozarnos. Aún en la prueba tenemos que venirnos a gozar. ¿Sí? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos poner nuestra cara de tristeza, no. Levantarnos en el nombre de Jesús y gozarnos. Y decirle a Satanás, aquí estamos y no nos vamos. Hasta que Dios diga, hasta aquí vamos a dejar de estar en este mundo. No porque Él venga a matar, a robar y destruir. Si tú no estás enfadado del mundo, te va a destruir. ¿Sí? Y eso es lo que yo he creído, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Por eso cuando Jesús estaba confrontando a los discípulos y que se iban retirando, también le dijo a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir? Pedro le dijo, ¿y a dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nuestro Dios tiene palabras de vida eterna para su iglesia, para su pueblo y para todos aquellos que crean. Tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de quién es nuestro Dios. ¿Cómo puedes decir que eres un cristiano y no sabes, ni lo conoces? Ya nada porque tiene 2, 3 meses o 2, 3 años ya. Y durante esos 3 años apenas ha leído una vez la Biblia. Eres un neófito, un ignorante. Porque en una vez que tú leas la palabra, no hay nada. Todo lo que vas a leer no vas a entender. Necesitas pedirle a Dios que te dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra para poder escudriñar lo que está aquí dentro de lo que ya está escrito. Vayamos a Mateo capítulo 4. (4:23) dice, Jesús sana a los enfermos. Y dice la palabra de nuestro Señor así. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando a toda enfermedad y dolencia entre la gente. Enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Todo. A eso vino nuestro Dios. No solamente a morir en la cruz del Calvario, Él vino a enseñarnos que en Él hay poder. Claro, en la cruz Él nos sanó, Él nos lavó, nos purificó, nos santificó. ¿Sí? Porque su sangre tiene poder para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Hay muchos que no han leído la Biblia y dicen ser cristianos. ¿Cuál es la fe? Si dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, no por decir yo creo en Dios, si también los demonios creen y tiemblan. Eso no basta. Tienes que conocer al que dice ser tu Dios y tienes que conocer al que es el enemigo tuyo. No solamente te hablo del diablo. El enemigo tuyo eres tú mismo, es tu egocentrismo, es tu egoísmo, es tu prepotencia, es tu altivez.
Todo queremos endemonizar. Pero el enemigo número uno de uno es uno mismo. Porque nosotros no queremos que nos diga, no queremos obedecer, no queremos hacer lo que nosotros queramos. Y si queremos hacer lo que nosotros queramos, vamos a pagar las consecuencias. Mejor hay que caminar por la derecha. Toda enfermedad y toda dolencia entre la gente es al Dios que le servimos. Y si le servimos y le obedecemos, Él también nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuál es la petición de tu corazón? ¿Ser sanado? Está en las manos de nuestro Dios. Él no es malo, Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Dice el 24, su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Fíjense lo que dice. De todo tipo él sanaba. ¿Qué no puede hacer la obra en tu vida? Esa es mi pregunta hacia ti. ¿Tú crees en Jesús? ¿O conoces a Jesús? ¿O conoces el poder que hay en tu Dios? Porque tenemos un poder, un Dios de poder. Por eso Pablo les decía a la iglesia de los Corintios, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y así también nosotros tenemos que reflejar ese poder para vencer a nuestro enemigo, para vencer nuestro ego. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que controlar y subyagar este cuerpo. ¿Cómo? Teniendo esa relación y comunión con nuestro Dios, estableciendo un altar en nuestro cuarto secreto. Dice el versículo 25, los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Los seguían, ¿sí? Porque querían ser sanos. Tú que vienes a buscarlo, ¿por qué no le pides que te sane? Tú que dices ser una oveja de Jesucristo, ¿por qué no dices, Padre, aquí estoy? Estas personas, aquí está hablando de varias ciudades, lo iban y lo seguían y lo buscaban. ¿Por qué? Porque querían ser sanos. ¿O tú crees que nada más lo iban a buscar para verlo? Tenían necesidad. Y solamente Jesús es el que suple cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Solamente Él. Necesidades espirituales, físicas, económicas y materiales. Solamente en Jesús. No es en otra persona. Aquí la gente no quiere venir a la iglesia. No, porque está bien retirado, está bien lejos. Quédate como estás. La persona que no tiene un encuentro con Jesús va a ir de mal en peor. Pero la persona que llega a los pies de Jesús y tiene un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios va a hacer la obra en su vida. Y se va a reflejar a través del testimonio. Eso es lo que nosotros debemos reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que veamos que eso vino nuestro Señor Jesús, a enseñarnos que en Él hay poder. No es en el ídolo, no es en la imagen, no es en la religión, no es en la tradición, no es en la costumbre, es en el Dios vivo. Eso es lo que nos está hablando y enseñando. ¿Por qué no crees?
¿Por qué no confías? Es porque un problema hay en tu persona. ¿Sí? Yo hubiera querido haberlo conocido desde mi niñez. Hubiera. No hubo quien me guiara. No hubo quien me enseñara. Pero aquí estoy para exaltarlo hasta el final. Porque sé que con Él vamos a ir escalando peldaños. Con Él vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Con Él somos más que vencedores. Con Él todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. ¿Qué más quieres? Estas son sus promesas para tu vida, de igual manera para la mía. Yo no sé si tú creas, yo sí los creo. Y por eso las vivo. No solamente estoy viviendo practicándolas, sino que estoy viviendo sus bendiciones y todo lo que está haciendo. Porque no es religión, no es tradición y es costumbre. Él hace lo que Él estableció en su palabra. Y vamos a ir terminando en Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 16. Y aquí nuestro Señor nos está confrontando a nosotros como iglesia. A ver si le crees o le crees más a tu circunstancia. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor así: cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Los que se sentían ser santurrones, pues eran más pecadores que los pecadores. Pero siempre estaban confrontando también a Jesucristo. Cuando Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Para que vean de qué manera trabaja Satanás. ¿Sí? Los fariseos, que se sentían que eran personas doctas, preparadas en la ley, pero ya estaban errados, estaban confundidos, estaban sin visión, porque una persona sin visión nunca va a llegar a la meta. Nosotros tenemos una meta que alcanzar, y la meta es Jesús de Nazaret. ¿Sí? Ese es el camino que tenemos que andar, sin desviarnos a diestra ni a siniestra. Dice el 17, al oírlos Jesús les contestó: no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Quiere decir que el pecado te enferma? ¿Sí? El pecado te enferma. Fíjese lo que está hablando la palabra aquí. Léalo detenidamente, medítelo. No son los sanos que necesitan médico, dice, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿No nos llamó cuando estábamos en el mundo? ¿Cómo estábamos? Tristes, deprimidos, con insomnio, con depresión, drogadictos. Pero gloria a su nombre, que es sobre todo nombre. Ahora podemos decir en el nombre que somos sanos. Y que estamos sanos. Porque hay muchos que son, pero no están. ¿Sí? Con la seguridad que nos da de lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Sí estábamos deprimidos, sí estábamos enfermos, pero confesamos nuestros pecados de lo que está diciendo aquí. Confesamos lo que éramos y ahora no somos lo que éramos. Ahora somos lo que Él quiere que seamos, ¿sí? Servidores de su reino. Así que, mis amados, de nuestro Dios no es la enfermedad. Él vino a sanarnos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si usted lo cree, confiéselo y viva la palabra, para que el día de mañana nuestro Señor haga lo que tenga que hacer en su vida. Pues un justo, ¿para qué está aquí? Él vino por los pecadores. Los sanos, ¿a qué van a ir al doctor? Van al doctor los que están enfermos, van a la clínica los que están enfermos. El sano no va. Pero Jesús vino por los enfermos, para que ya no vayas a esas clínicas, para que ya no vayas al doctor de aquí de este mundo, no, para que confíes en lo que Él te está hablando y enseñando. Así que, mis amados, es una confrontación de nuestro Dios para su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Así que no lo tengamos en poco y hay que practicar lo que Él nos está enseñando. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Llévanos a otro nivel, Padre, que vayamos creciendo como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto en el nombre de Jesús. Amén, amén.